es en página 7 a página 8 del documento, que dice que la profecía, bueno, una forma de la profecía, forma falible, existía en el Nuevo Testamento y hoy en día. Pero primero vamos a orar a nuestro Señor. Señor, damos gracias que tu palabra es tan clara para lo que necesitamos. No nos dejaste como niños que no tienen padre. Gracias, Señor, que estamos seguros y nos da una provisión de todo lo que necesitamos. Por favor, ayúdanos ahora por la iluminación del Espíritu para entender la palabra, que podemos, no solamente para nosotros mismos, pero para ayudar a nuestras congregaciones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, leemos la segunda posición, ¿okay? Dice página 7. Y lo que quiero hacer, ¿no? Porque hay muchos párrafos, 4 párrafos de esta posición. Lo que vamos a hacer es leer un párrafo, explicarlo y paso por paso. ¿Okay? Dice, en segundo lugar, la CBL, así se dice, la Convención, no da lugar a la posición de algunos creyentes reformados que sostienen un canon cerrado, pero que creen en la continuidad de la profecía en alguna forma. Esta idea a veces se presenta como una diferencia entre la profecía infalible, usada para la revelación objetiva de las Escrituras, y una profecía congregacional menor que puede ser errónea debido a una comunicación defectuosa a través de los vasos actuales. Se da demasiada importancia a la profecía de Agabo como un ejemplo de profecía solo para las congregaciones locales. Después de todo, quedó registrado en las Escrituras. Además, algunos usan a Agabo como ejemplo de profecía que puede no ser comunicada con precisión por el recipiente. La profecía de Agabo no se ha demostrado que sea defectuosa por ningún medio. Este es un argumento muy hermenéuticamente defectuoso, que utiliza un texto histórico en disputa para establecer una doctrina de profecía congregacional de menor continuidad. Bueno, como dice el párrafo al principio, se menciona la posición de algunos creyentes reformados que sostienen un canon cerrado, pero que creen en la continuidad de la profecía en alguna forma. Bueno, ¿quiénes son estos creyentes reformados? Bueno, lo más importante en mi mente, el más famoso es Wayne Grudem. Y ha compartido su posición en sus obras, pero hay otros también, John Piper y también D.A. Carson o Don Carson. Yo creo que estos hombres son hermanos en el Señor y en mi pasado me bendicieron mucho por sus libros. Yo no estoy diciendo que van al infierno, no nada de eso, pero yo creo que son muy equivocados en este punto. Escucha a lo que dice Wayne Grudem en su libro El don de profecía en el Nuevo Testamento y hoy en día. Dice, estoy pidiendo a los carismáticos que sigan usando el don de profecía, pero que dejen de llamarlo una palabra del Señor. Porque esa ética lo hace sonar exactamente como la Biblia en autoridad y lleva a muchos malentendidos. Por otro lado, estoy pidiendo a los del campamento cesacionista, a nosotros,
que consideren seriamente la posibilidad de que la profecía en las iglesias comunes del Nuevo Testamento no era igual a las escrituras en autoridad, sino simplemente, escuchen hermanos, un informe muy humano y a veces parcialmente equivocado de algo que el Espíritu Santo trajo a la mente de alguien. Aquí podemos ver la distinción entre la profecía infalible del Antiguo Testamento. Fíjense cómo dice, como menciona la frase, una palabra de Dios, o como dicen, así dijo Jehová. Se usan esa frase los profetas. Para Gruden, la profecía del Antiguo Testamento fue infalible, igual a la Escritura. Dice que eso es correcto, ¿sí? Siempre, él es correcto. Yo diría, la Escritura es la palabra escrita y las profecías fue a la palabra de Dios hablada. Por eso, muchos libros de profecía en el Antiguo Testamento comienzan con la frase, la palabra de Jehová, porque el libro contiene las profecías que recibieron los profetas y que finalmente escribieron en un libro. Pero es la misma que la palabra de Dios escrita, pero en dos formas diferentes. Pero las dos formas fueron infalibles y igual en la autoridad, porque es la misma palabra, pero en dos formas. Sin embargo, según nuestro hermano, así no funciona la profecía en el Nuevo Testamento, más bien es falible y muy humano, entonces no igual en autoridad con las Escrituras, pero no sé cómo, en una manera es una verdadera profecía de Dios. Antes de examinar los pasajes de Agabo, primero déjanos meditar y pensar por un momentito. Podemos ver que esta posición, este argumento de nuestros hermanos, tiene muchas dificultades. Por ejemplo, ¿qué dice Agabo cuando comenzó su profecía a Pablo en Hechos, capítulo 21, versículo 11? Esto dice el Espíritu Santo. Porque no podemos decir así si Agabo, de una forma de profecía falible, él nos habla la misma frase, ¿no? Escucha, Agabo no decía, yo creo que el Señor tal vez me está diciendo, escucha, tal vez estoy equivocado. No, esto dice el Espíritu Santo. Así hablaban en la misma manera exactamente los profetas del Antiguo Testamento. También, además, notan cómo el Antiguo Testamento habla de la venida del Espíritu sobre los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Notan la frase, vino sobre mí el Espíritu. También el segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios. Podemos ver cómo vino el Espíritu sobre los profetas en el Antiguo Testamento, pero ¿qué leemos en el libro de Hechos? Capítulo 19, versículo 6, es muy importante, ven conmigo hermanos. Capítulo 19, versículo 6 de Hechos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
es la misma manera que vino el Espíritu en el Antiguo Testamento, hermanos. Finalmente, nuestro hermano dice que la profecía del Nuevo Testamento era y hoy en día es un informe muy humano. Hermanos, yo no estoy muy ofendido por mucho, pero para mí eso me enoja. Un informe muy humano y a veces parcialmente equivocado de algo que el Espíritu Santo trajo a la mente de alguien, muy humano. Pero ¿qué dice Pedro? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Ahora, tal vez estos hermanos nos dirían, bueno, en el contexto, Pedro está hablando de las profecías escritas en la palabra de Dios. No, sí, admitimos, pero esa es la conclusión. Esa es la conclusión, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es el argumento. El argumento viene en el próximo versículo y dice, ¿por qué? Porque este es el argumento. Porque que ninguna profecía de la Escritura es de, no, esta es una pregunta. ¿Por qué es ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada? Nos explica. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces su conclusión, la conclusión de Pedro, sí se trata de las Escrituras, pero su argumento está basada en la naturaleza de la profecía en general. ¿Y qué dice? Dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra en griego, traer, inspirados, es muy fuerte. Es como fueron traídos, es como llevar algo o traer algo. El Espíritu llevaba a estos hombres en las profecías. No fue una obra del Espíritu. Sin embargo, tenemos que examinar las Escrituras que usa Gruden y los demás para apoyar su posición. Pero ahora yo necesitaba Primero, usan las Escrituras que dice que las profecías necesitan ser examinadas y juzgadas. Por ejemplo, el texto que se refieren mucho es 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 29. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29. Dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Grudem y los demás dicen que por qué los miembros de esta iglesia tenían que juzgar o evaluar estas profecías, significa que la profecía en esos tiempos fue falible, porque no sabían que fue cierto o no, entonces tenían que evaluarlas. Hermanos, no son hermanas. Esta es una, ¿cómo se dice? Inferencia falsa inferencia o conclusión. Sí, los de la iglesia en Corinto
tenían que evaluar y juzgar las profecías, pero no porque la naturaleza de la profecía en el Nuevo Testamento fue falible o ha cambiado. Pero ¿por qué entonces Pablo los dijo para evaluar y juzgar los mensajes de los profetas? Los creyentes tenían que examinar la profecía, no porque la profecía fue falible, pero porque habían muchos falsos profetas, como en los tiempos del Antiguo Testamento. Y la manera que puedes saber si un profeta es un profeta verdadero es evaluar su mensaje, su doctrina, su vida y si sus profecías se cumplen. Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, los creyentes tenían que evaluar las profecías, no dice porque, bueno, a veces no, es muy difícil, hermanos, la profecía puede ser parcialmente en error, no, porque habían falsos profetas. Además, 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, versículo 22. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Otra vez, apóstol Pablo dice que la gente tiene que juzgar que la profecía y la profeta no es algo mal, no es un hombre engañador, hombre pecaminoso y tal vez un falso profeta. Hermanos, así es exactamente como que los profetas en el Antiguo Testamento fueron examinados. La gente de Dios en el Antiguo Testamento tenían también que evaluar profetas y su mensaje si se cumple, porque no porque la profecía en el Antiguo Testamento fue falible, pero porque habían falsos profetas. Por ejemplo, ven conmigo, Deuteronomio, capítulo 13. Ese es un texto muy importante, hermanos. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 a 5. Escucha. Cuando se levantaré en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto,
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Wow. Notan, hermanos, versículo 12. Y si se cumpliere la señal o prodigio, señal falso. No, tenemos que tener cuidado. El segundo texto muy importante es Deuteronomio capítulo 18. 18, versículo 20 a 22. Me gusta mucho este texto. 18, versículo 20 a 22. El profeta que tuviere la presunción, como dijo nuestro hermano, la arrogancia, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablaré en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Tal vez tuvieron la misma pregunta en los tiempos del Nuevo Testamento. No porque la profecía fue falible, porque hay falsos profetas. Si el profeta hablaré en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, si la profecía no se cumple, ¿qué significa? Bueno, la naturaleza de la profecía es falible. No, hermano, no eres profeta. ¿Ok? Es que dice la palabra. ¿Cómo dice un hermano cesacionista? El estándar del Nuevo Testamento para evaluar a los profetas es parecido a las reglas del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 13 y 18, el Antiguo Testamento estableció reglas que siempre se usaban para los profetas. Se identificaba a los falsos profetas usando estas reglas, incluso con profetas conocidos como Isaías y Samuel. A pesar de sus reputaciones, ellos tenían que decir la verdad. Estas reglas ayudaban a mostrar que un verdadero profeta debía decir la verdad correctamente. Aunque los profetas del Antiguo Testamento no eran evaluados tan formalmente como de los del Nuevo Testamento en Corinto, todavía tenían que seguir las reglas de Deuteronomio 13 y 18. El Nuevo Testamento no muestra que los judíos del tiempo del Nuevo Testamento, especialmente los apóstoles, pensaran que las reglas para los profetas del Antiguo Testamento hubieran cambiado. Yo creo que es muy cierto, hermanos. Los creyentes en el Nuevo Testamento tenían que evaluar profetas, no porque la profecía fue falible en ese día, pero porque no todos que afirmaban que tenían el don de profecía, de hecho tenían el don de profecía. La verdad es, hermanos, yo no he conocido a ningún profeta en nuestra vida que siempre profetiza correctamente, siempre, 100%. Y la conclusión es que este hermano no tiene el don de la profecía, según la palabra de Dios. Las únicas profecías que tenemos hoy son las escritas en la palabra de Dios. Pero además, examinemos el caso de Agabo, ¿sí? ¿Quién aquí ha oído algo de Agabo en este tema? Sí, es el hombre, ¿sí?
Este pasaje especialmente está usado para apoyar su posición. Primero leemos lo que dice la Escritura sobre Agabo. Ven conmigo a Hechos, capítulo 11, versículo 27 a 30. Hechos 11 y 27 a 30. Dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, no muy humano, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esta es la primera referencia en la Escritura a este hermano Agabo. En ella, él profetiza según el Espíritu. Yo no sé si los hombres como Gruden y otros, los demás, creen que esta profecía fue parcialmente falso. Yo sé que hay unos académicos liberales que creen, bueno, no tenemos evidencia de este hambre en la historia, entonces fue una profecía falsa. Yo no sé si así se dice en Gruden y los otros, pero esta es la primera referencia a este profeta. La segunda profecía de Agabo es más importante. Ven conmigo, Hechos, capítulo 21. Y esto es el texto. Capítulo 21, 8 a 14. Hechos 21, 8 a 14. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: este dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que notar, hermanos, lo que dice Agabo, que Pablo sería atado por los judíos y lo van a entregar a los gentiles o a los romanos. Ahora, él dijo específicamente, ¿así se dice? Significaba específicamente que los judíos usarán el propio cinto de Pablo, o fue solamente para ilustrar. No sabemos. Y la realidad es que no importa. A veces las profetas en el Antiguo Testamento también ilustraron sus profecías. ¿Ok? Sí. Pero, ¿qué leemos al próximo? Dice, versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia
a verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Bueno, hermanos, Wayne Grudem y los demás dicen: esta profecía fue solamente parcialmente correcta. Porque Agabo dice que los judíos van a atar a Pablo, pero ¿qué leímos? Versículo 33, los romanos lo ataron. Y Agabo dice que los judíos van a entregar a Pablo a los gentiles, pero en lugar de eso, los romanos quitaron Pablo de ellos. Entonces, esta profecía fue parcialmente falsa. Hay muchas cosas para decir de esta interpretación. Pero primero, como un hermano presbiteriano dice, primero, es totalmente posible que cuando los judíos le echaron mano a Pablo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, es totalmente posible que lo ataron con lo que tuvieron a mano. Incluso podría ser el caso de que al tener poco disponible, los judíos atarán a Pablo con su propio cinturón, como Agabo hizo con el cinturón de Pablo para ilustrar la profecía. Y también, atar a la persona era la manera más común y más fácil de golpear o azotar a esa persona. Sea lo que sea, la carga de la prueba recae sobre aquel que afirma que la profecía no se cumplió y muestra que no podría haber habido un cumplimiento legítimo posible de la profecía y que el relato contradice necesariamente la profecía. No puede hacerse. Segundo, los judíos fueron la causa principal por la cual los romanos ataron a Pablo con cadenas. Por lo tanto, fueron responsables de ello, siendo los romanos simplemente un instrumento en los planes de los judíos. Es similar a las escrituras que ponen la responsabilidad de la muerte de Cristo sobre los judíos, aunque él fue realmente y literalmente asesinado por soldados romanos. Entonces, hermanos, yo no creo, y tal vez por siglos y siglos y siglos de la iglesia de la historia, nadie ha creído que esta fue una profecía parcialmente falsa. Tenemos que recordar, hermanos, el problema es más grande que un texto o este texto. Es un problema más grande de la interpretación. Es mal entender la naturaleza de la profecía en general. Como dice el documento posicional, este es un argumento muy hermenéuticamente defectuoso. Yo creo que es muy cierto. Por ejemplo, aunque todas las profecías están ciertas, sin embargo,
La profecía a muchas veces es muy similar a la poesía y a los sueños. Poesía y los sueños. En la poesía, poetas usan palabras muy ricas para expresar su mensaje, que es cierta, pero no siempre literalmente cierta. O al menos usan palabras ricas para comunicar su mensaje, pero esa riqueza de palabras no significa, no. Esa riqueza de palabras es para marcar o destacar unas verdades en particular. Y tenemos que recordar, hermanos, que muchas de las profecías de los profetas en el Antiguo Testamento es en forma de poesía en hebreo. Entonces es muy similar a la naturaleza. Además, los profetas en el Antiguo Testamento usan imágenes y figuras para comunicar su mensaje, y las imágenes y figuras son muy como sueños. Por ejemplo, es como, imagínense, muchas veces cuando soñamos, no es literal, pero es cierto. Por ejemplo, en un sueño yo puedo estar hablando con Daniel, y en mi sueño es Daniel, pero parece como Todd. Pero en el sueño no importa, porque es un sueño. Y en sueños a veces no importa, pues es porque es un sueño. Y las reglas de cuando no estamos durmiendo no son la misma de los sueños. También en las profecías hay muchas cosas que son como en un sueño. Por ejemplo, en Apocalipsis, Juan dice, capítulo 5, versículo 6, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hermanos, este es un cordero muy raro, ¿no? ¿Cuántos cuernos tiene? 7. ¿Y cuántos ojos? ¿Pueden imaginar si encontraste ese cordero en la noche cuando estabas caminando en el calle? Pero es ok, porque es una profecía, ¿entiendes? Usa figuras, no es como la vida en realidad. El problema, hermanos, es que Wayne Grudem y los demás no interpretan la profecía de Agabo según la naturaleza de la profecía. Entonces no interpretan el caso de Agabo la misma manera en que interpretan la profecía del Antiguo Testamento. Pero, hermanos, si interpretamos las profecías del Antiguo Testamento en la misma manera, muy literal y muy estricta, como ellos interpretan a Agabo, teníamos que decir que muchas profecías en el Antiguo Testamento también estaban falsas, ¿no? Por ejemplo, ven conmigo a Ezequiel capítulo 26. Ezequiel 26, versículo 14. 26:14. 26, versículo 14. Jehová dice, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Esta profecía se trata de la destrucción de la ciudad de Tiro en Líbano, así se dice, por el rey Nabucodonosor. La ciudad fue en una isla, entonces pensaron que estaban muy seguros. Nunca va a caer esta ciudad.
Pero Nabucodonosor mandó a sus soldados construir un puente a la isla con rocas y tierra y la destruyeron. Pero notan que dice Ezequiel aquí. Dice primero que Dios va a hacer la ciudad que se va a volverse como una peña lisa, una roca desnuda. Esa no es que literalmente se ocurrió. Bueno, dice que los sodales sí completamente destruyeron la ciudad, pero no totalmente como una peña lisa. Dice, por ejemplo, en versículo 12, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Así se ocurrió, pero probablemente no significa que todas las piedras estaban echadas en el agua totalmente, como una peña lisa, literalmente. Y probablemente la gente seguían vivir, los que sobrevivieron en la ciudad. Pero unos critican a esta profecía de Ezequiel porque dice, nunca más serás edificada. Nunca más serás edificada la ciudad. Pero en Isaías, capítulo 23, versículo 15 a 17, dice que la ciudad va a estar edificada de nuevo. Y en la historia, sí, se cumplió. Y todavía en este día, la gente vive en esa ciudad. Por ejemplo, dice en Isaías, versículo 23, capítulo de 23, 15 a 17. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesto en olvido por 70 años, el mismo tiempo del exilio como los judíos. Como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿quién fue correcto? ¿Isaías o fue Ezequiel equivocado? Los ateos dicen que Ezequiel fue equivocado. Dicen, bueno, es claro, este es una profecía falsa, ¿no? También los académicos liberales dicen la misma. De hecho, usan este texto para probar que las escrituras cristianas están parcialmente falsas. Sin embargo, yo creo que si entendemos que la profecía está hablando en una manera muy rica para comunicar con, ¿cómo se dice? Hipérbole, ¿sí? Hipérbole. No necesitamos determinar que la profecía fue falsa. Por ejemplo, escucha a John Gill, el bautista intérprete famoso. Yo uso los comentarios de John Gill, son gratis en internet. Cada semana yo uso esos, son muy buenos. El tío de Todd Gill. Tienen el mismo apellido. Sobre la frase, nunca más serás edificada, John Gill dice, esto debe entenderse con algunas restricciones y limitaciones. Como no se debe construir de nuevo de la misma manera lujosa, ni elevarse a dignidad real, ni ser gobernado como antes. Entonces, Ezequiel está usando palabras muy ricas y muy altas y con hipérbole para expresar que la ciudad sería totalmente destruida. Y a veces, hermanos, hablamos nosotros también con hipérbole, pero no significamos que
en una manera literal. ¿O qué dijo la mujer samaritana? De Cristo dice, me dijo todo lo que he hecho. Todo, todito, que comía para desayuno y todo eso, no. Pero sus pecados, ¿ok? Entonces, ella no está equivocado, pero hablamos en los idiomas de seres humanos con unas metáforas y hipérbole, y no podemos entender esas cosas estrictamente, literalmente. Entonces, hermanos, la profecía utiliza maneras de hablar y no podemos interpretar la profecía en la misma manera en que interpretamos los libros de la historia o las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento. No tenemos que insistir en un cumplimiento estricta y literal, palabra por palabra. La profecía muchas veces comunica su verdad en una manera muy rica y general, pero no equivocado y falso, pero muy cierto. Entonces, cuando llegamos al caso de Agabo, no debemos leer este pasaje la misma manera que los académicos liberales o como los ateos, pero como cristianos que entienden que la profecía necesita ser interpretada según su naturaleza. Con respeto a nuestros hermanos como Wayne Grudem y los demás, yo creo, con respeto y mucho amor, yo creo que lean la profecía de Agabo en la misma manera de los ateos y los académicos liberales. Lástimamente. Ateos. Sí. Gracias. ¿Qué estaban diciendo? ¿Ateos? Sí, no se entendía. Ok. El acento era ateos. Ateos. Ok. Lástimamente, hermanos, en lugar de criticar profetas modernos y decir que ellos no son profetas verdaderos, en lugar de eso, su solución es criticar las profecías de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Es mucho mejor, siempre, hermanos, no criticar a las profecías del Nuevo Testamento y sus profetas, pero los de hoy. Si no son conformes a los estándares, a la profecía verdadera, no es porque la naturaleza de la profecía se ha cambiado, pero porque no son profetas. Segundo, además, yo quiero leer, tenemos que leer la próximo párrafo del documento posicional. Dice, con este punto de vista está la posibilidad de visiones, sueños, lenguas, interpretación de lenguas y palabras de sabiduría como revelaciones actuales de Dios, pero no iguales a las revelaciones infalibles de las Escrituras, porque es posible que el recipiente no las entienda ni las comunique con precisión. Este mismo argumento ha sido utilizado por algunos teólogos liberales que sostienen una forma de inspiración bíblica, pero niegan la inerrancia. Como comentó una vez John H. Robinson, creo que Juan escribió el Evangelio, pero ¿quién puede confiar en la memoria de un anciano? Hay poca diferencia entre el punto de vista de Robinson de inspiración errónea de las Escrituras y este otro punto de vista de una posible profecía errónea. ¿Qué pasaría si se profetizará sobre un creyente para que actúe en escoger sobre un trabajo disponible o en escoger su cónyuge cuando todavía no tiene conocimiento sobre las Escrituras para lidiar para estas guianzas? Especialmente cuando la profecía puede resultar errónea,
con el tiempo. Se ve obligado a elegir basándose en profecía posiblemente errónea en lugar de confiar solamente en las Escrituras. Otra vez, hermanos, la profecía es simplemente la palabra de Dios hablada. Mientras la escritura es la palabra de Dios escrita. Y si vamos a decir que la profecía en el Nuevo Testamento puede ser parcialmente falso, nos trae la conclusión también que también tal vez la escritura del Nuevo Testamento puede ser parcialmente falso. Yo sé que los hombres como Gruden rechazan esa posición, pero él rechaza esa posición porque tiene que rechazarla, no por argumentos. Además, yo me pregunto, y yo pido a ustedes, vamos a meditar. Si Pablo dice que el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, y es más glorioso que el pacto de Moisés, que él llama el ministerio de la condenación, ¿por qué serían los profetas del nuestro nuevo pacto inferiores? Y si, según la palabra de Hebreos, nuestra adoración, nuestro gran sacerdote, su sacrificio y sus bendiciones son muchos mejores que la adoración, sacerdotes y sacrificios y bendiciones del pacto de Moisés, ¿por qué serían nuestros profetas inferiores que los del Antiguo Testamento? Y si la escritura en el Nuevo Testamento no es más cierta, pero es más claro, es una revelación más clara, como dice Agustín, lo nuevo está oculto en lo viejo y lo viejo está revelado en lo nuevo, o como dice Pablo, hablando de el misterio de Cristo, en Efesios capítulo 3, él dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, hermanos, si la revelación y las escrituras son más claras en el Nuevo Testamento, ¿por qué sería la profecía más oscura y más misteriosa? Finalmente, el último párrafo dice del documento posicional: la adopción de esta visión de profecía menor en última instancia socavará la prioridad y la dependencia de sola escritura. Además, puede creer una contradicción entre los sabios consejos de los ancianos ordenados y las profecías posiblemente erróneas, socavando la eclesiología bíblica. Por lo tanto, según este punto de vista, puede haber revelaciones continuas a través de dones de revelación, pero el canon de la Escritura está cerrado como la única revelación infalible e inherente de Dios. La confesión, sin embargo, incluye la profecía y otros dones de revelación, como si hubieran cesado desde que cerraron las Escrituras. Esta posición no es aceptable para un pastor, misionero o iglesia en esta asociación. La confesión, hermanos, es muy clara. Por ejemplo, capítulo 1, en medio del párrafo 1. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y después para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad. Y dice, lo cual hace que las santas escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado
ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Hermanos, hay profetas y apóstoles en nuestras iglesias, ¿sí? Sí. Los profetas, cada domingo están profetizando. Y los apóstoles están enseñando a la gente de Dios. Aquí. Como la convención dice, es mejor. Es mejor, aunque tener un profeta verdadero, es mejor tener solamente la palabra de Dios, porque podemos preservar y propagar la verdad. Podría tomar un profeta conmigo a un país y él podría profetizar a la gente. O yo puedo tomar 100 Biblias conmigo y compartir la palabra más y en una forma muy mejor. Pero por eso dice, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, porque es mejor para nosotros, hermanos. No necesitamos ni debemos desear profetas hoy en día. Tenemos algo mucho mejor, la palabra infalible de Dios, y por eso rechazamos esta posición. Amén. Amén. Gracias.